Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a una nueva entrega de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal, y seguimos en esta zona que hoy en día conocemos como la Guayana holandesa o Surinam, pero que en sus primeros días de existencia se conoció como Nueva Zelanda, no confundir con el país Nueva Zelanda que está en el continente de Oceanía. Te damos paso para que hables, David. Mucha caña de azúcar está siendo plantada aquí, la cual nos han dicho es muy renombrada. Hay muchos puercos salvajes que los indios matan y venden por un cuchillo. También hay muchas aves salvajes, como gallinas salvajes y también gallinas corrientes. Los indios y los blancos hacen algunas bebidas de papas y de mandiocas muy refrescantes y mejores que la cerveza. Es fuerte y hay que ser cuidadoso y no tomar demasiado de ella porque muy pronto lo emborracha uno. El país entero es muy saludable y uno puede pasar vestido o desnudo de día o de noche sin peligro de enfermarse. La gente se muere normalmente de vejez porque la brisa es refrescante, y dándonos cuenta de todo esto, confiamos en el Señor bendito. Con algunas copias remitiremos este resumen, ampliándolo con algunas observaciones que podremos hacer más adelante. Todo de acuerdo a la verdad, sin apartarnos de las evidencias que encontramos. Diremos que siempre vamos a dar gracias a Dios de habernos sacado de este infierno de nieve, es decir, Holanda, y nos haya llevado en paz a estas tierras tan hermosas, donde a cabo de muchos, muchos años echaremos nuestros cuerpos a descansar hasta que llegue el día en que los recogeremos a nuestra patria. Amén. Con estas palabras finaliza el relato escrito por dos colonos de esta primera generación de sefardíes, dispuesta a establecerse definitivamente en los dominios holandeses del Nuevo Mundo. Desde Flushing partió pocos meses más tarde el barco Prince Willem, es decir, Príncipe Guillermo, que a su regreso a Holanda llevó a algunos colonos judíos desde Tobago. Hay también antecedentes de un grupo de judíos que pretende migrar hacia Nueva Zelanda desde Salé, en Marruecos. Y aquí aparece nuevamente el doctor Paulo Giacomo Pinto como portavoz de los emigrantes judíos. Sobre la presencia de judíos, tanto en Tobago, al norte de Trinidad, colonia española en aquella época, como en Nueva Zelanda, contamos con la carta de Charles Longland a John Tuglow, que ya iremos a tratar. Dice, parece que los estados de Holanda están organizando una plantación entre Surinam y Cartagena en las Indias Occidentales, para cuyo fin han invitado a numerosas familias judías acá, ofreciéndoles muchos privilegios, los que han hecho imprimir y los han enviado a esta. Alrededor de 25 familias de judíos partirán pronto hacia esas plantaciones holandesas. Longland, asimismo, destaca la importancia de estos judíos provenientes en gran parte de España en el comercio levantino y su conocimiento de las numerosas colonias españolas del Nuevo Mundo, ya que, según dice, algunos partirían en breve desde Livorno, en Italia, hacia Buenos Aires, por ejemplo, y también hacia las minas de plata de el Valle de Potosí. La fecha exacta en que comienza el asentamiento de colonos judíos en Esequibo no es posible establecer. El comandante de las fuerzas inglesas, el mayor John Scott, quien desde Barbados dirigió la captura de las posesiones holandesas de Pumerún y Esequibo en los años de 1665 y 1666,
Supone que ya en 1651 un grupo apreciable de holandeses y de judíos, expulsados por los portugueses desde Brasil, se había establecido en aquella región y que gracias a su experiencia como dueños de plantaciones, muy rápidamente habían dado auge a esta nueva colonia. Sin embargo, ya en 1660 comienzan a aparecer las primeras dificultades en las plantaciones de Nueva Zelanda, lo que se desprende de la queja de uno de los colonos de nombre La Torre, quien había vuelto a Ámsterdam para solicitar su regreso, junto con el de otros 40 judíos, y devolver los esclavos contratados, pues las condiciones de trabajo se habían puesto sumamente desfavorables. Otra queja semejante se conoce también desde Tobago. Por el mismo La Torre, sabemos que el doctor Paulo Giacomo Pinto estaba dispuesto a garantizar el pago del saldo que adeudaba por el arriendo de los esclavos. Al año siguiente, Moses Neto, en representación de su cuñado y en nombre de los de la nación judía residentes en Nueva Zelanda, inquiere en Ámsterdam si existen seguridades de que esta colonia se mantenga porque de otro modo estarían dispuestos a abandonarla. Aparentemente se solucionaron los problemas más graves existentes en la colonia, ya que nada se sabe acerca de un posible éxodo de estos colonos. Otros judíos mencionados en la documentación holandesa relativa a la colonización de Nueva Zelanda son Francisco Medina y Philip de Fuentes. Medina aparece como el encargado de requerir los pasaportes a los pasajeros judíos que habían de embarcarse en el velero de Dendrag con salida en abril de 1658 a Esequibo. No se especifica en dicho documento si él mismo se embarcó en esa oportunidad. Philip de Fuentes, quien probablemente había estado en Brasil en tiempo de la dominación holandesa, debe haber llegado a Nueva Zelanda en su propio barco, junto a otros colonos judíos en 1660, llevando como carga 3.000 libras de carne, la misma cantidad de grasa de cerdo, más algo de harina, aceite, medicinas y otros artículos indispensables para los colonos. Por ese entonces se sabe de una resolución por la cual dos representantes de Nueva Zelanda debían regresar junto a Don Philip de Fuentes en su barco, llevando otro cargamento de mercaderías. El informe deja ver, además, que se estaba en conocimiento de las necesidades anuales de provisiones en la colonia y señala que éstas habían de ser enviadas en el barco Arguin. La colonización de Esequibo, fundada en 1657, no tuvo el éxito que en un comienzo esperaba. Su plaza principal, el fuerte Quicoveral, fue perdiendo terreno poco a poco debido a la preeminencia de New Middelburg en el río Pomerún. Así, durante 1658, los asentamientos a orillas de este río se transformaron en la colonia holandesa más floreciente por aquel entonces. A partir de algunas de sus cartas escritas desde New Middelburg entre 1660 y 1661, podemos apreciar las dificultades que se le presentaron a De Fuentes, un dueño de plantaciones en el Pomerún, a su regreso desde Holanda. Su primera carta, del 29 de noviembre de 1660, De Fuentes considera esta nueva colonia de Pomerún más provechosa que la anterior de Brasil. Sin embargo, subraya la necesidad de un número de esclavos negros, de un gobernador y de 25 soldados para mantener el orden. Agrega que la abundancia de peces en esta región le significó gran pérdida por haber traído en su barco más de 20.000 libras de comestibles que no se pudieron vender debidamente. Asimismo, destaca la importancia de enviar con prontitud un herrero, el que se encuentra en New Middelburg, que es un borracho además, según afirma en su carta, y un carpintero para reparar los molinos existentes y fabricar otros para la extracción de la caña de azúcar. Deja constancia
de que su propio barco había sufrido algunos daños en la travesía, indicando de paso que un barco de 300 toneladas podría entrar fácilmente en el río Pomerún para su descarga posterior, tal vez con el fin de entusiasmar a las autoridades en Holanda. Menciona haber escuchado la existencia de algunas minas de oro y de plata, pero como dice al terminar su informe, no he tenido aún la oportunidad de investigar si estas afirmaciones merecen fe. Luego, una nueva carta, firmada por De Fuentes un año después, revela un notorio avance en el desarrollo de la colonia del Pomerún, por el que mejora el aprovisionamiento de productos alimenticios como el de la carne y el pescado, y se produce un incremento en la explotación de la caña de azúcar, hecho este último que lleva a solicitar con urgencia el envío de hervidores. Igualmente, De Fuentes reitera su requerimiento de un gobernador para esta región, lo que indica que muchos problemas internos, sobre todo entre los pobladores, exigían una mano firme para calmar y pacificar los ánimos. Para dar mayor credibilidad a su carta, De Fuentes hace aparecer junto a la suya la firma de otro colono, un holandés cristiano, Willem Sommermans, asegurando los dos que el contenido de ella dice la honesta verdad sin exageración o hipocresía. Sobre el envío de esclavos negros hacia esta región, existen documentos fechados ya en 1660 en los que se aprecia que tanto judíos de Holanda como de Amberes se ofrecían para transportar a estos esclavos desde Tobago hacia Esequibo con el fin de ser usados por los colonos judíos llegados de Livorno, Italia. Precisamente para estas familias judías provenientes de Livorno, entre los años de 1659 y 1660, Paulo Giacomo Pinto había solicitado poder contratar cierto número de esclavos negros de Guinea, teniendo en vista la posibilidad de su comercio. El desarrollo de la colonia holandesa de Nueva Zelanda fue considerable. En pocos años la producción de azúcar aumentó en tal forma que, por citar solo un ejemplo, en un barco, el Dentrag, llegaron a Ámsterdam de 60 a 70 mil libras de azúcar, parte de la cual había sido adquirida por judíos de esta localidad. La participación de agentes judíos en la venta y transporte posterior de esclavos negros a las colonias negras, a las colonias holandesas de Nueva Zelanda está registrada también en otra anotación de las Resolution Akende de Nieuwe Kolonie in Isekepe o Isekipi en 1663. Es el caso de Abraham Levy, representando a un agente judío de Ámsterdam, que ofrece contratar cada 6 meses unos 500 esclavos para la colonia del Esequibo, contando para este propósito con barcos propios. En relación a esto, y tal como lo había planteado de Fuentes en sus diferentes cartas, el aumento del número de esclavos negros significó de inmediato un aumento apreciable de la producción de la caña de azúcar en estas nuevas colonias. Por otra parte, desde Holanda había llegado también un gobernador militar, J. de Figin, quien muy pronto debió resolver numerosos conflictos internos que se presentaron. Así informa en marzo de 1663 desde Middelburg. Acá me encuentro en medio de grupos de gente indisciplinada, inmoral e irresponsable, tanto cristianos como judíos, que me molestan desde la mañana hasta la noche, de tal manera que no puedo estar sentado tranquilo en ningún momento. El padrastro, un judío llamado Isaac de Fonseca, vino a verme llorando y quejándose de que lo había maltratado y de que había dicho que su madre era una prostituta, lo cual yo no podía tolerar ni en nombre de Dios ni de la ley. Por ello cité el mencionado judío Fonseca para que rindiese cuenta de lo que había hecho y en caso de ser culpable su madre, castigarla debidamente. De lo contrario, tratarlo a él como a un hombre sin fe en Dios, quien había despreciado a sus padres. Por portarse agresivo e insolente y por no querer admitir su culpa, hice tomar preso a este hombre. También menciona a Fishing en su informe a otro judío, Isaac Enríquez Morao, alias Spiker Beth,
quien se puso agresivo igualmente al tratar de defender a Fonseca, por lo cual también lo hice encerrar en la cárcel. La carta de Fillin continúa en estos términos. Los de la nación hebrea, al enterarse de que dos judíos estarían presos hasta mi regreso desde Moruca, se pusieron tumultuosos. Y el más destacado entre ellos, Philip de Fuentes, me manifestó que los colonos podían rebelarse, quizás con la intención de observar mi reacción e intimidarme con estas amenazas. Esto produjo en Fijin una inmediata respuesta. Llamé a los soldados con sus armas para que ejecutasen al prisionero Isaac de Fonseca, no solo por el crimen de haber pegado a su padre y haber ofendido a su madre en términos infamantes, sino también por existir dos cargos adicionalmente en contra de él, totalmente probados hace algún tiempo. En vista de que yo había postergado la sentencia hasta esta fecha, y principalmente porque los demás empezaron a amenazarme, me puse más resuelto para llevar a cabo su castigo. Sin embargo, quizás conmovido por los lamentos que se produjeron entre los de la nación hebrea, o razonando en las consecuencias de un posible levantamiento, el gobernador Fillin desistió de su inicial propósito e incluso más hizo liberar a los dos detenidos. Este pintoresco incidente muestra no solo la débil posición de un gobernador holandés en las nuevas colonias, sino también el apreciable número de colonos judíos en esta región. Fijin nombra en sus informes algunos judíos como Isaac Nanes Neto, alias Corso Crie, dueño de un molino para la extracción de caña de azúcar, a Moses Petaete, a David Atía, dueño de un terreno adquirido por él en forma ilegal, a Cardoso, Leat, a Abraham da Costa y a Jacob Rodríguez de Vez, a los cuales el gobernador pudo exigir la cobranza por pagos de negocios no debidamente registrados. Muchas gracias, David, como siempre, y estaremos atentos para seguir recorriendo los pasos de Sefarad la semana que viene.